Buenas noches a todos. En realidad, la clase de hoy va a ser una clase muy importante que todos deben un poquito poner su atención y sus conocimientos básicos de la parte histológica. Entonces, vamos a empezar. Hoy nos toca ver la microcirculación a nivel y el sistema linfático. Cuando hablamos de microcirculación, obviamente que es importante que recordemos algunos aspectos como el sistema linfático, ¿no es verdad? Los capilares sanguíneos, el líquido que se encuentra en el espacio tanto intracelular como el extracelular, y que circula obviamente a través de los capilares. Y obviamente este líquido que circula a través de los capilares es también intersticial y también fluye a nivel linfático. En otras palabras, estamos hablando de líquido intra y extracelular y también intravascular, extravascular y intralinfático y extralinfático. Para eso es necesario que recordemos algunos aspectos de la estructura de la microcirculación, como los capilares y la vasomotilidad. ¿Se acuerda que hablábamos de vasoconstricción, vasodilatación? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de los capilares. También es importante que veamos la parte del intercambio en este caso, de agua, nutrientes y sustancias que existen en el espacio intersticial. Todo esto difunde a través siempre de una membrana, si es extracelular, intracelular, a través de la membrana celular. Y hablamos de intravascular, extravascular, a través del capilar, en este caso la membrana capilar. En la membrana capilar se refiere a la membrana del vaso sanguíneo capilar, que es en el único lugar que se da el proceso de salida y entrada de líquidos desde la circulación sanguínea. Así también vemos el intersticio, el líquido intersticial, que no es nada más que el que conocemos como líquido extracelular o líquido del medio interno o medio interno. Todo esto está relacionado con el líquido que sale y entra del capilar. O sea, este líquido que nosotros llamamos intra o extra, en este caso capilar, entra y sale a través de los poros, y eso va a hacer que se haya una serie de actividades que garanticen esta entrada y salida. A eso conocemos como presión hidrostática y presión coloidosmótica. Vamos a ver todos estos aspectos a continuación. Muy bien, conozcamos un poco los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos empiezan en una arteria de gran calibre, que es la arteria aorta. Decíamos en el anterior tema que tiene una pared elástica, no es muscular, es una pared elástica, o sea, de tejido conjuntivo, en este caso, pero elástico. Son fibras elásticas, que obviamente solo hay en los vasos de gran calibre, y estamos hablando de la aorta, desde la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente, aorta torácica, aorta abdominal, y cuando llega a la pelvis, recién ingresa lo que llamamos las arterias, las ilíacas primitivas y luego las internas, externas, para luego entrar en lo que nosotros conocemos ya en vasos sanguíneos de mediano calibre. Los vasos sanguíneos de mediano calibre terminan en los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Luego del pequeño calibre vienen los llamamos las arteriolas, y luego vienen las metaarteriolas, y luego de las metaarteriolas viene el esfínter precapilar, y recién ahora estamos en el capilar. Este es un vaso sanguíneo capilar que tiene una porción media, que es la presión capilar media. A este nivel está la presión capilar inicial, que es arterial, y al otro extremo la presión capilar, que es venosa. Entonces, el capilar tiene una estructura arterial, una intermedia y una capilar venosa.
A ese nivel, entonces, gracias a los poros, salen los líquidos y electrolitos, arrastrando todos los nutrientes necesarios para que las células que se encuentran a su alrededor puedan nutrirse hasta la última, la célula más lejana, que estaría a unos 50 micras más o menos de distancia capilar. Todos esos nutrientes llegan para nutrir a todas las células que están alrededor del capilar. Pero también las células que obviamente consumen nutrientes eliminan desechos. Estos desechos de igual manera son expulsados o eliminados al medio interno, al espacio intersticial o al líquido intersticial, y luego son devueltos a la circulación, pero ya obviamente para ser eliminados. Si es gaseoso va al pulmón, si es líquido o sólido va al riñón. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar que el capilar prácticamente es el que garantiza el abastecimiento de nutrientes y el desecho de los elementos que no requieren el medio interno y la célula a través de, obviamente, el flujo de líquido que sale y entra de este vaso sanguíneo. Este flujo no se da al azar, este flujo es regulado, controlado y depende de lo siguiente. Aquí vemos un vaso linfático, por si acaso, para que tengan una idea, que el linfático está siempre paralelo a la circulación capilar. Este se llama drenaje linfático. Todo lo que sale del capilar, todo lo que sale del capilar y no puede regresar a la circulación es drenado por el capilar linfático. Este va a devolver todo lo que se requiera que vuelva a la circulación a través de la gran vena linfática y el conducto torácico que todos conocemos. Entonces, esta circulación es paralela. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía, una arteriola, la metaarteriola, y antes de llegar a ser capilar, entonces está el esfínter precapilar, ¿no? Un músculo que garantiza el flujo de sangre y regula la presión y el volumen de sangre capilar. Gracias a estos músculos llamados esfínteres, a veces hay protección del capilar y no revienta, ya que a veces cuando sube el volumen y la presión, estos capilares, si no hubiera estos esfínteres, tendrían a estallar o reventar. Aquí tenemos entonces un capilar arterial, un capilar arterial medio y un capilar venoso, ¿no? Entonces los capilares venosos drenan a vénulas y luego las vénulas a las venas que son de pequeño, mediano y gran calibre. Muy bien. Aquí tenemos la estructura de un capilar, la pared de un capilar. Esto sería un endotelio, ¿no? Con sus núcleos, y ahorita no se ve, es un corte sagital, un corte transversal, que, como ustedes verán, es la primera capa que está en contacto con los glóbulos rojos, el plasma y las células de defensa del organismo. Esta es la membrana del endotelio, este es el citoplasma del endotelio. Esta es la membrana que está unida a la membrana basal endotelial, de tal suerte entonces que todo lo que atraviesa el capilar lo hace a través del endotelio, de la membrana endotelial, y pasa a través de la membrana basal. Existen poros que están entre las uniones de los endotelios, y también a continuación del poro, la membrana basal tiene sus propios poros. Generalmente los poros son más pequeños que el poro que está hecho entre las dos células endoteliales. Pero también existen poros que atraviesan la membrana o la célula endotelial, de tal suerte entonces que el poro no siempre está entre las uniones de la célula, sino también a través de la célula. A estos poros cuando se llaman transcelular y a estos otros paracelular o espacio intercelular. Muy bien, aquí vemos la misma figura, entonces vamos a continuar. Esto es lo que les decía, los linfáticos recogen todo lo que no puede ser, ustedes quieren, devuelto a la circulación
a través de estos conductos, estas válvulas, que cuando hay mucho afuera, esto se abre gracias a estos anclas, a estas estructuras de anclaje que se llaman filamentos de anclaje, que abren, si ustedes quieren, jalan esto para que se abran estos canales y entre a su interior proteínas, células y líquidos. Y luego, como son válvulas, el líquido sigue en una sola dirección. Una vez que pasa esto, nos vuelve, esto se cierra y pasa esto y se cierra. Entonces, miren, recogen desde las extremidades, aquí están los ganglios linfáticos que, si ustedes quieren, filtran algunos elementos que invaden la circulación linfática y ahí los retienen, llámese células bacterianas, llámese parásitos, llámese procesos, células inflamatorias y además incluso células cancerígenas, ¿no? Entonces, drena ¿a dónde? A la cava superior, obviamente a través del tronco brachiocefálico, donde se une la subclavia con la yugular. Ahí se drenan en ambos lados un gran túnel torácico al derecho y gran vena linfática al izquierdo, y de ahí que es importante que todo lo que sale al medio perivascular o pericapilar es drenado por linfático a esta estructura. Es así que, digamos, las células cancerígenas a veces viajan a través de la sangre, también lo hacen a través de los linfáticos, por eso en un cáncer de mama, un tumor maligno, se hace la resección de la mama total y se extrae todos los linfáticos que están en la área axilar o perimamaria para, con la intención de retirar todas las células cancerígenas, ¿no? Entonces, de ahí que la importancia de la circulación paralelo linfática. Aquí tenemos a través de los poros capilares, las sustancias que pasan a través de ellos tienen que ver con el peso molecular que tiene. Entonces, el agua tiene un peso molecular de 18, una permeabilidad de 1, o sea, su permeabilidad es 18, ahí llega y 18 pasan, pero miren, fíjense la permeabilidad para albúmina, es casi cero. La hemoglobina igual a la mioglobina, de tal suerte que a mayor peso molecular, menor posibilidad de pasar a través de la capilar. Por lo tanto, esto garantiza una cantidad de elementos dentro del capilar y con ello la cantidad de, vamos a ver más adelante. Esto está relacionado con la presión coloidosmótica, la albúmina, la globulina y la fibrinógena. Fíjense, la urea también tiene un peso molecular elevado. Entonces, todos estos elementos garantizan la producción, la presencia de líquido dentro del capilar gracias a la ósmosis que hacen intracapilar. Aquí vemos una estructura. Los líquidos cuando salen del capilar lo hacen en dos formas. En forma de napa, líquido que fluye a través de esta estructura que es coloidal, como un gel, y también va a través de ríos o riachuelos, ¿no? Entonces, ríos o riachuelos que circulan a gran velocidad, pero el líquido que sale a través del capilar, el líquido que sale del capilar, entonces, que sirve a las células que están en el área, el líquido que sale del capilar y nutre a las células, miren, esta célula está en íntimo contacto con toda la membrana celular, no así los riachuelos, solo en partes. Entonces, ¿cuáles son los que garantizan que llegan nutrientes a la célula a través de la membrana? El líquido que fluye en napa a través de la estructura esta que es gelatinosa. A esto en histología se conoce como medio espacio intersticial, que está conformado por fibras elásticas, colágenas, células, linfocitos, adipocitos, ¿se acuerdan? Y además fibras reticulares, y además esta sustancia que es
amorfa, que es el condroitin sulfato y el heparan sulfato, que están dentro del espacio que circula estos líquidos. Muy bien, seguiremos antes que entonces esta es la estructura y esto lo garantiza. Aquí vemos dos presiones en realidad, una presión capilar que es presión hidrostática, una presión intersticial, ¿no es verdad?, que es hidrostática, una presión coloidosmótica que es dependiente de las proteínas de los coloides, que es plasmática, y una presión coloidosmótica que es intersticial. El equilibrio entre estas cuatro presiones hace que el líquido se mantenga en cantidad constante dentro del capilar. De ahí que la presión hidrostática tiende a y la presión coloidosmótica tiende a meter líquido al capilar. Pero cuando hablamos de presión hidrostática intra y coloidosmótica intra. En cambio, la presión hidrostática del espacio intersticial tiende a sacar líquido del espacio intersticial. Es lo mismo, hagan de cuenta, aquí la presión capilar tiende a sacar del espacio capilar y aquí no podía ser diferente. El líquido intersticial, la presión hidrostática intersticial tiende a sacar líquido del medio interno. Por eso es que en ese momento, las flechas, miren, estas quiere sacar y esta se opone a que salga porque las dos son hidrostáticas. Esta quiere meter y esta se opone, quiere sacar. Pero si vemos espacio extravascular, esta tiende a meter al espacio intersticial y esta tiende a sacar del espacio intersticial. La misma función hace en los dos lugares. Entonces, el equilibrio entre estas cuatro presiones garantiza que haya una cantidad de líquido dentro del capilar. Y aquí tenemos esto. Entonces, decíamos, la presión coloidosmótica depende un 80% de la albúmina. Entonces, la albúmina dentro del capilar es de 4,5, las globulinas de 2,25 y el pirinógeno 0,3. Todo hace 7 gramos más o menos por decilitro de proteína. Estos son proteínas. Las proteínas garantizan la presión coloidosmótica. Entonces, si vamos a las presiones que ejerce, 21,8 es la albúmina, 6 la globulina y 0,2. En otras palabras, 28 milímetros de mercurio es la fuerza que tiene la presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una presión que decíamos que tiende a desplazar líquido hacia el exterior del capilar. Es la presión capilar, ¿se acuerdan? Presión hidrostática, le vamos a dar un valor de 30 milímetros de mercurio. La presión hidrostática del líquido intersticial es 3, en realidad es menos 3, es una fuerza negativa. Y la presión coloidosmótica intersticial que es 8. Entonces, estas fuerzas tienden a sacar líquido del capilar. 30 más 20, más 3 más 8, 41 milímetros de mercurio es la fuerza que tiende a sacar líquido del capilar. Pero miren, la fuerza que tiende a meter líquido al interior es solo la presión coloidosmótica intersticial, de tal suerte que es 28 milímetros de mercurio. Si decimos, sumamos esta fuerza, esta que tiende a sacar 41 y tiende a meter es 28, entonces, ¿cuál gana? La fuerza que tiende a sacar líquido del capilar. De ahí vamos a ver que entonces aquí estamos hablando de que esta fuerza a este nivel capilar arterial, la presión hidrostática intracapilar es de 30. La presión hidrostática extracapilar es de menos 3, o sea, saca.
Y la presión coloidosmótica del medio intersticial también saca. Entonces, las tres tienden a sacar. ¿Quién tiende a mantener dentro del vaso sanguíneo la presión? Solo la presión coloidosmótica intravascular, que es 28. De ahí que en esta parte, 13 milímetros de mercurio es mayor la fuerza que tiende a sacar que la que tiende a meter. De tal suerte que el líquido a este nivel va a salir todo el tiempo. Pero cuando llegamos al capilar venoso, vamos a ver la fuerza aquí. Vamos a ver. Esto es a nivel arterial. Veamos a nivel capilar venoso. A nivel capilar venoso, la presión sigue intracapilar que tiende a estar hacia el interior, la presión que no deja salir el líquido, sigue 28. Pero miren la fuerza que quiere que salga líquido capilar venoso. La presión y la negativa inicial es -3, no cambia, y la coloidosmótica intersticial es -8. Entonces 21 es la fuerza que tiende a sacar líquido. Y si hacemos la suma, tiende a sacar líquido es 21 y tiende a meter líquido es 28. Entonces 7 milímetros de mercurio es la fuerza ya no que tiende a sacar, sino a meter. Gracias a esa diferencia de presiones que hay en la columna hemótica hidrostática intra y extravascular, es que el líquido fluye en esta manera. Para eso, obviamente, tiene que haber un volumen de líquido, tiene que haber una presión aquí de 30 y una presión aquí de 10, para que haya flujo, ¿se acuerdan? A mayor diferencia de presión, mayor flujo. Entonces, esa presión garantiza el flujo y también garantiza que los líquidos, el líquido intersticial o el líquido llamado extracelular, salga, nutra y vuelva al capilar con los desechos que han eliminado estas células. Entonces, si por alguna razón esta presión bajara, no fuera 30, fuera 10 y aquí fuera 10, efectivamente, ¿qué va a pasar? No va a salir líquido, no va a haber transporte de nutrientes, no va a haber reabsorción de desechos y la célula del lugar va a quedar, en este caso, en inanición o desprovisto de nutrientes. Entonces, seguimos. De tal suerte, entonces, que al final de todo, vamos a ver que siempre hay una fuerza que tiende a sacar y a meter. A nivel capilar medio, la presión en la arteria capilar ya no es 30 ni 10, es 17.3. Entonces, si sumamos estos tres, es 28.3. Entonces, la fuerza que tiende a salir a la mitad del capilar es 28.3. Y la fuerza que tiende a mantener el líquido intracelular sigue 28, esto no cambia nunca. Entonces sale 28.3, entra 28. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a nivel capilar medio, aquí el líquido más sale que entra. Entonces, todo esto es hasta aquí para sacar y, oh, perdón, sí, es para sacar y vamos a ver. Entonces, fuerza de entrada es, la diferencia es 7 milímetros de mercurio de entrada en este caso. Pero miren, capilar medio es fuerza de salida. O sea, siempre 0,3 dice. Entonces, el capilar medio, aquí
tiende a sacar, y desde el capilar medio ya tiende a entrar el líquido hacia el capilar para eliminar los desechos. Entonces, para ir finalizando, debemos decir entonces que la microcirculación que se da en el organismo se debe nada más y nada menos a la diferencia de presión que existe en el capilar para que el líquido salga a un determinado nivel y luego ingrese a otro determinado nivel con las funciones características. Una persona deshidratada tiene problemas de transporte de nutrientes, eliminación de desechos, por eso es vital hidratarla. Una persona deshidratada, su presión está baja, entonces la presión capilar arterial disminuye y obviamente disminuye la presión capilar media y venosa, entonces el líquido no cumple la función de nutrir las células del medio interno. ¿Cuál es el objetivo final? Mantener una homeostasia. ¿Qué es la homeostasia? Hemos dicho que es el equilibrio casi constante de los nutrientes en el medio interno. Muy bien, aquí tenemos algunos elementos importantes que nos hacen ver la cosa más desde el anterior tema. Decíamos que la adrenalina y noradrenalina producen vasoconstricción. Al producir una vasoconstricción, obviamente, esto lo hace de dos maneras. Uno, inervando las arterias, solo la inervación llega hasta las metaarteriolas, hasta las arteriolas, y las metaarteriolas y los esfínteres y capilares no tienen inervación, de tal suerte que cuando se libera la adrenalina y noradrenalina y tiene receptores alfa en un pilar o en un capilar o en una metaarteriola, estos no se contraen por inervación, sino por la presencia de adrenalina y noradrenalina en la circulación, que es liberado, ¿dónde? Desde la médula suprarrenal de la glándula suprarrenal. Entonces, la noradrenalina a través de los nervios simpáticos, por si acaso los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática, gracias a los receptores alfa o beta, pueden relajarse y contraerse a nivel tanto arterial hasta las arteriolas y a nivel venoso hasta las vénulas. Además, aumenta la frecuencia cardíaca y todo eso garantiza que haya un mayor flujo sanguíneo. A la angiotensina 2 es otro poderoso vasoconstrictor que aumenta, ¿no es verdad?, la presión arterial, aumentando la resistencia, pero también aumenta la presión arterial a la presión venosa central, haciendo que haya mayor retorno venoso, lo que va a aumentar el volumen de sangre que vuelve al corazón, y esto va a aumentar el gasto cardíaco, aumentando el flujo sanguíneo gracias a que el volumen distiende la pared arterial. Entonces, en este proceso, la angiotensina también produce una. Las vasopresinas son hormonas, las vasopresinas, por ejemplo, son hormonas antidiuréticas que a nivel renal retienen sodio, y al retener sodio retienen agua, y al retener agua aumenta el volumen sanguíneo. Entonces, esta hormona es muy importante. La endotelina es una hormona, un vasoconstrictor potente que se libera cuando el vaso sanguíneo es lesionado. Esto nos ayuda generalmente en la hemostasia. Entonces, la endotelina vasoconstrictor poderoso. La bradicinina, todo esto que vamos a ver adelante son vasodilatadores. Entonces, al dilatarse el vaso sanguíneo, se dilata el capilar y aumenta el flujo. Pero cuando se dilata el capilar, aquí viene la palabra clave, aumenta el diámetro de los poros. Y al aumentar el diámetro de los poros se salen las proteínas albúminas, causando la típica reacción de edema inflamatoria en los lugares donde hay producción de bradicinina, histamina, serotonina. Los iones también son vasoconstrictores. Estas diapositivas les voy a poner al programa. Son también poderosos vasoconstrictores y vasodilatadores. Entonces, el calcio, por ejemplo, es músculo liso, el vaso sanguíneo. Entonces, cuando hay mucho calcio, entonces produce vasoconstricción, ¿sí?
Cuando hay aumento de ion potasio, produce vasodilatación. Perdón. Entonces, ahí está. Cuando hay aumento de magnesio, hay también vasodilatación. Cuando el pH es ácido, o sea, un pH bajo, hay vasodilatación. Los aniones como el citrato, los acetatos, producen vasodilatación y la concentración de dióxido de carbono, que es un desello, vasodilatación. Con esto habríamos terminado la clase de hoy. Por favor, cualquier pregunta al WhatsApp, estamos en constante comunicación y les agradezco por su tiempo. Muy amable. Gracias.